Bienvenidos nuevamente a mi canal. Vamos hoy a dedicar este espacio a seguir profundizando en la parte de los números racionales. Vamos a hablar hoy de conversiones. ¿Qué es convertir? Su nombre lo indica, pasar de un modelo a otro. En ese orden de ideas, vamos entonces a dedicarle el espacio a los números fraccionarios. Es sabido que una fracción es de la forma A sobre B, donde A recibe el nombre de numerador y nos indica las partes que se toman de haber partido la unidad. El denominador nos indica en cuántas partes fue dividida la unidad. Y recuerden que dividir la unidad significa hacerlo en partes iguales. Y cada fracción recibe el nombre de acuerdo a las partes en que haya sido dividida esa unidad. Entonces, si nosotros tenemos 2/3, el ejercicio nos está indicando que la unidad fue dividida en 3 partes y que solo tomamos 2. Miremoslo gráficamente. Si yo tengo el círculo y lo divido en 3 partes totalmente iguales, cada una de ellas recibe el nombre de tercio. Y me están diciendo que tome 2. Entonces yo puedo tomar 2/3. Si llevo esa representación a la recta numérica, es tomar la unidad Esa unidad se llama unidad de trabajo para hoy, la cual dividimos en las mismas partes, en 3. 1, 2 y 3. Cada una de ellas, vuelvo y repito, se llama 1/3. Y me están diciendo que tome 2. 2/3. Y de igual manera haces con todos los ejercicios, con todas las representaciones que te pidan. Tener claro quién es el denominador, qué es lo que hace el denominador, el numerador y qué es lo que hace el numerador. Estas fracciones se clasifican en propias e impropias. ¿Cuáles son las propias y cuáles son las impropias? Las propias, A sobre B, cuando B sea mayor que A. Esa es una fracción propia. Cuando el denominador es mayor que el numerador. ¿Cuándo es impropia? Cuando B sea menor que A. Esa es la forma de identificar las fracciones, propias e impropias. Ejemplo, 2/3, 4/5, 9/6, 10/7, y nos piden encontrar en ellas cuáles son las propias y cuáles son las impropias. De acuerdo al concepto, observamos los denominadores. 2/3, 3 mayor que 2.
Entonces, las propias serán 2/3 mayor 4/5 menor. Entonces, estas dos nueve sextos y 10 séptimos son las fracciones impropias. De acuerdo a este concepto, podemos nosotros entonces empezar a hablar de una conversión, que es hacer la división y encontramos otro conjunto numérico. Si yo tomo 2/3 y lo divido 2 dividido 3, no está. Entonces aprovechemos el elemento para repasar división. 2 en el 3 no está. 0, en el 20, 6 veces 6 por 3, 18 a 22. En el 20, 6 por 3, 18 a 22. Y observamos que el residuo va a seguir siendo 2 y el cociente va a seguir siendo 6. Este nuevo número se clasifica en el campo de los números decimales. Los números decimales ocupan un espacio muy grande en los números reales. Entonces, este decimal 0,66 vemos que se repite, entonces lo representamos 0, 6 y con este símbolo, algunos lo llaman un gorrito, nos indica que este nuevo número tiene un nombre y se llama un decimal periódico. Unos autores dicen que es periódico puro. Primero, ¿qué es ser periódico? Periódico es porque se repite la cantidad infinitas veces. Entonces, para no escribir toda esa repetición, simplemente se emplea este símbolo, el cual nos dice que se repite indefinidamente. ¿Por qué puro? Porque el periodo arranca enseguida de la coma. Entonces, un decimal periódico puro resulta de una fracción propia. Miremos el otro ejemplo. 4/5. 4 dividido 5. No está. 8 por 5, 40 a 40, 0. Miren la diferencia de los dos ejemplos. Y son ambas fracciones propias. Este decimal, esto es igual a 0,8. Este es un número decimal. Y es un decimal puro. Y fuera de ser puro, es exacto o
finito. ¿Qué quiere decir esto? La parte decimal, porque arranca después de una coma. Puro. Exacto, porque no tiene un residuo o un decimal finito, podemos decir. Entonces, las fracciones propias nos dan origen a valores decimales. Y esos decimales pueden ser hasta ahora decimal periódico o un decimal puro, que es exacto. Siguiendo en este orden, entonces miren, amigos, mis amigos estudiantes, que debo de tener claro qué es lo que me están pidiendo. Estamos convirtiendo de una fracción a decimales. Y para hacer esa conversión necesitamos saber dividir. Miremos qué pasa con estos. 9/6. Primero, yo miro si se puede simplificar. Este caso lo podemos simplificar. Podemos sacar tercera. De 9, 3 y de 6, 2. Una fracción equivalente. Entonces, al hacer la división, 3 dividido 2 está una vez. Entonces mire que aquí ya cambia el esquema. Ya hay una parte entera. 1 por 2, 2 a 3, 1. Sacamos decimales. 2 en el 10, 5. Miren que esta estructura es diferente a estas dos. Entonces, tener esto es tener igual a 1,5. Este nuevo modelo se llama un número mixto. ¿Por qué? Porque tiene una parte entera y tiene una parte decimal. Entonces, un número que es impropio le da origen a un número mixto, que está dentro de los números irracionales. Pero también miremos el mismo ejemplo. 3 dividido 2. 1 por 2, 2 a 3, 1. Tener 3 medios es lo mismo que tener una unidad, un medio. Y este también recibe el nombre de un número mixto. ¿Por qué? Tiene una parte entera y una parte que es una fracción. Entonces, tener esto es lo mismo que tener 1,5. Entonces, una fracción propia es diferente de una fracción impropia. Miremos nomás cuando hablamos del concepto. Una fracción propia me da origen a decimales puros. Y una fracción impropia me da origen a números mixtos.
¿Por qué se llaman mixtos? Porque tiene una parte entera y una parte decimal. También ese número mixto yo lo puedo escribir como un entero el residuo y el mismo denominador o divisor. El mismo denominador o divisor. Entonces, podemos escribir esa situación de esa forma. Miremos el siguiente ejemplo, a ver qué nos queda. 10 séptimos. Dividamos 10 dividido 7 una vez. 1 por 7, 7, a 10, 3. Que nos da que esto es lo mismo que tener un entero 3 séptimos. Sigamos dividiendo. Coma. En el 30, 4 por 7, 28, a 32. En el 20, 2 por 7, 14, a 26. En 60, 8 por 7, 56, a 64. En 40, 5 veces. 5 por 7, 35, a 45. En 50, 7 veces. 7 por 7, 49, a 51. Miren que vuelve a aparecer en 10 una vez. 1 por 10, 10, a 7, 3. Vuelve a aparecer el número. O sea que se nos repite. O sea que tener esto, tener es lo mismo que tener 1, 4, 2, 8, 7, 5, 7, 1. 4, 2, 8, 5, 7, 1. Y el proceso se va a repetir. O sea, que tener eso es tener una repitencia. De acuerdo a lo que tenemos acá. ¿Qué quiere decir? Que 10 séptimos es equivalente a tener un entero 3 séptimos, un número mixto. Es equivalente a tener 1,428571 mixto, pero un mixto que donde su periodo arranca enseguida de la coma. Entonces, este número se llama mixto periódico y fuera de ese periódico es puro porque arranca enseguida de la coma. Entonces, amigos, esto es hablar de conversiones, de fracciones a decimales. Miremos otro ejemplo. Digamos, 21 cuartos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué clase de fracción es. Entonces, nosotros sabemos que B es menor que A. Entonces, esta es una fracción impropia. Vamos a convertirla. 21 dividido 4. 4 en 21, 5 veces. 5 por 4, 20, a 21, 1. O sea que ya tengo
que 21/4 es lo mismo que tener 5 enteros, un cuarto, coma, 2 por 4, 8, a 10, 2, en 20, 5 por 4, 20, a 20, 0. Esto es lo mismo que tener 5,25. Número mixto tiene una parte entera y una fracción. Número mixto tiene una parte entera y una parte decimal. Pero esta decimal es exacta. Entonces este es un decimal que es mixto. Y que al tener mixto, su parte decimal es un mixto exacto. ¿Por qué? Porque su parte decimal, su residuo es 0. Entonces, eso es una conversión. Miremos otro ejemplo. 7/11. ¿Qué tipo de fracción es? Es una fracción propia. ¿Por qué propia? Recuerden que es propia porque su denominador es mayor. Teniendo en cuenta eso, podemos nosotros entonces entrar a dividir. Dividimos 7 dividido 11. No está, coma. 6 por una 6, a 10, 4. A una, 6 por una 6 y una 7. En 40, 3 veces. 3 por una 3. En 70. Se vuelve y se repite. Entonces, tener 7/11 es lo mismo que tener 0,63 periódico. Y miren dónde sale el periodo. Después de decimales puros. Este tipo de decimal recibe el nombre de decimal mixto. Este es un decimal que es puro. Pero fuera de ser puro, es mixto. ¿Por qué? Porque tiene una parte decimal pura y porque tiene un periodo, por esa razón recibe ese nombre. Entonces, amigos, encontramos nosotros un nuevo conjunto numérico. Ese nuevo conjunto numérico que sale de la conversión de fracciones es el conjunto de los números decimales. Los decimales están entonces inmersos en los naturales, en los enteros, en los racionales, en los irracionales. Entonces, los decimales los podemos clasificar en decimales. Los podemos clasificar en decimal puro. ¿Cuándo? Cuando arranca con un 0, coma. Estos decimales puros
pueden ser exactos cuando su residuo es cero. Puede ser infinito cuando divide y divide y divide y divide y no termina. Puede ser periódico. ¿Cuándo es periódico? Cuando se presenta la repitencia. Y este periodo puede ser puro cuando arranca enseguida de la coma. Y puede ser mixto cuando el periodo arranca por allá en cualquier parte decimal. Este decimal también mire que puede ser mixto. ¿Por qué mixto? Porque tiene una parte entera y después lo siguen decimales. Por tener una parte entera seguida de decimales. Entonces, esa es la forma de llegar nosotros de los fraccionarios a un nuevo conjunto numérico. Sencillo, amigos, este proceso. Los invito a que trabajemos, pero mire que lo primero que tiene que ser es el concepto de división. Espero, amigos, que este aporte sea fundamental para poder ir llevando más todo el aprendizaje. Fundamental los números decimales son las aproximaciones a algo. Un buen día. Dios los bendiga. Éxitos.